La clase anterior hablamos acerca de la independencia de los Estados Unidos. Pues, el día de hoy hablaremos sobre la Revolución Francesa, parte 1. La Revolución Francesa es un movimiento político dirigido por la burguesía contra el antiguo régimen feudal. La burguesía dirigió esta revolución para tomar el poder político. Después del apogeo del absolutismo francés, durante el reinado de Luis XIV, Francia entró en una profunda crisis generalizada. Y pues las causas son las siguientes. En economía, Francia se encontraba en bancarrota debido a los excesivos gastos que efectuaba el Estado francés. Para resolver el problema económico, se pensó en cobrar al pueblo más impuestos, pero la nobleza y el clero no pagaban ningún impuesto. La sociedad. La sociedad francesa era estamental y se dividía en nobleza, clero y tercer estado o estado llano. Solamente la nobleza y el clero tenían privilegios, mientras tanto el tercer estado, donde se encontraba el campesinado, los asalariados y burgueses, se encontraban marginados y obligados a pagar muchos impuestos. Finalmente hablamos de la política. La monarquía absolutista francesa entró en un proceso de desintegración. Esto se aceleró después del fracaso de la Guerra de los 7 Años, donde Francia, España y Austria se convirtieron en potencias de segundo orden. En cambio, el Reino Unido de Gran Bretaña y Prusia pasaron a convertirse en las primeras potencias europeas. Hablemos entonces acerca de la etapa monárquica. Ante el debacle inminente del antiguo régimen feudal, Luis XIV, rey de Francia, intentó realizar reformas para salvar el régimen y la monarquía. Sin embargo, la nobleza y el alto clero se oponían a las reformas del rey, en especial aquella que proponía el pago de tributos. El rey Luis XIV convocó de emergencia a los Estados Generales, una especie de parlamento francés, para debatir una serie de reformas, en especial las tributarias. Así fue como se inició la revolución burguesa más grandiosa de la historia, la más grande y la más violenta. Hablemos entonces acerca de los estados generales. Los representantes de la nobleza, el clero y el tercer estado, o llamado también estado llano, se reunieron para debatir sobre los problemas de Francia y sus soluciones. Una propuesta para solucionar el problema financiero consiste en la aplicación de una reforma tributaria, la cual era rechazada definitivamente por la nobleza y el alto clero. Entonces, esta reunión fracasó. Pasemos a hablar acerca de la Asamblea Nacional. Los representantes del tercer estado, burgueses, se retiraron de los estados generales y formaron la Asamblea Nacional. Esta fue una reunión casi informal, donde sus miembros realizaron un juramento en el salón de juego de la pelota, donde juraron realizar las reformas y los cambios pertinentes. El rey Luis XVI se vio obligado a reconocer la asamblea, que luego se convirtió en Asamblea Constituyente. Hablemos entonces acerca de la Asamblea Constituyente. Fue el periodo de grandes cambios en Francia. El rey expulsó al ministro Necker, quien proponía la reforma tributaria, generando el rechazo del pueblo. La falta de alimentos, la presión tributaria sobre el pueblo y los desaciertos del rey provocaron el estallido popular, como la toma de Bastilla por el pueblo el 14 de julio de 1789. Otro, estalló el Gran Miedo o rebelión campesina generalizada en el interior de Francia. Otro, promulgación de los derechos del hombre y del ciudadano, y finalmente la promulgación de la Constitución de 1791, mediante la cual se estableció en Francia una monarquía constitucional. Finalmente, podemos hablar acerca de la Asamblea Legislativa.
Esta asamblea debía redactar las leyes del nuevo Estado, donde la nobleza y el clero habían perdido el poder. En la asamblea legislativa participaron diversos grupos políticos, como los fuldenses, que eran monarquistas constitucionalistas que rechazaban el desborde popular, o los jacobinos, que estaban ubicados en el lado izquierdo de la asamblea, eran de origen pequeño, burgués y radical y preferían una república. Y finalmente los girondinos, que era una agrupación política moderada. Austria pretendía invadir Francia y cancelar el proceso revolucionario. En 1792 la guerra era inminente y el rey Luis XVI es acusado de conspirar con los austriacos y prusianos para la invasión a Francia. El pueblo estalló frente a la amenaza de Austria y Prusia. El rey fue detenido y la monarquía constitucional se quebró. Se convoca a una nueva asamblea llamada la Convención, pero sin la presencia del rey. Finalmente, hablemos acerca de la etapa republicana. Cuando se descubrió las relaciones entre Luis XVI, rey de Francia, con Austria y Prusia para destruir la revolución burguesa, la Asamblea Legislativa decidió formar la Convención y organizar una república. Hablemos entonces acerca de la Convención. El ejército francés derrota a la coalición de Austria y Prusia en Valmy, 20 de septiembre de 1792, y al día siguiente se reunía la Convención, siendo su primera medida abolir la monarquía e implantar la república. Al año siguiente, el rey Luis XVI fue guillotinado junto a su esposa María Antonieta. Los jacobinos, con el apoyo del pueblo marginado, tomaron el control del gobierno, desplazaron a los girondinos e iniciaron con un gobierno extremadamente radical, que además tenía que enfrentar a una alianza europea contrarrevolucionaria. Entonces, Maximiliano Robespierre dirigió el gobierno jacobino, llamado el Gobierno del Terror. Entonces, los georginos recuperaron el poder después de derrocar a Maximiliano. Luego se estableció el Directorio. El Directorio era un gobierno moderado dirigido por los girondinos y la alta burguesía. Restringió los derechos del pueblo y defendía más a los grupos de poder. El Directorio organizó una campaña militar contra Austria. Solamente destacó Napoleón Bonaparte en esta guerra con su ejército ubicado cerca de Italia. El descontento popular, los intentos de golpes de Estado, la corrupción del Directorio determinaron su desprestigio. El 18 de Brumario, es decir, noviembre de 1799, Napoleón Bonaparte derrocó al Directorio e inició la era napoleónica. La alta burguesía apoyó a Napoleón Bonaparte. Es así que con toda esta información damos fin a esta lección. Espero les haya gustado. Nos vemos la siguiente clase.